Hola, buenas tardes, Buenas, ¿cómo va? ¿todo bien? Para los chicos que ya están conectados, si quieren poner las cámaras, así nos conocemos, que somos pocos en este momento, después somos un montón. Buenas tardes, veo que se siguen uniendo. Para quienes están y quieran ir prendiendo las cámaras, así nos los conocemos y poder ir presentándonos y demás, es quizás mejor. Bueno, si les parece, vamos a comenzar. Eh, Primero que todo, antes de presentarme les pido disculpas, tengo muy poca voz, así que voy a tratar de dar lo que más pueda del contenido de la clase de hoy. Espero que se escuche, tenemos la suerte que es con micrófono. Bueno, para el resto ya, como les pedía recién, si se quieren poner las cámaras me resulta un poco más agradable, ya que este sistema de cursado online y al menos en el momento de presentación
de la materia por ahí lo hace un poquito más a menos, pero bueno, está en la disposición de ustedes y en que lo puedan hacer. Como bueno, ya saben, supongo por la presentación de la asignatura, soy la profesora que está a cargo de la materia Introducción a la Economía. Todavía no tenemos ayudante asignado para esta asignatura, por lo cual en un primer momento, si bien van a compartir toda la parte teórica, la semana que viene también vamos a hacer un poquito de parte práctica de la materia. Este sistema hasta el momento está habilitado para que el cursado de la asignatura sea online, pero por parte de mía y del ayudante que esté a cargo, que en realidad todavía no se designó, pero sí que ya se seleccionó, la idea es que ni bien se pueda volver a las aulas, a la presencialidad, nosotros estamos dispuestos a poder ir al curso porque consideramos que por supuesto que la forma de cursado es totalmente diferente y hace una dinámica y a un feedback distinto. El hecho que nos encontremos solamente los viernes, estas 2 horas, lo que hace es requerir un gran esfuerzo por parte de ustedes durante la semana en cuanto a la lectura del material y seguimiento de la asignatura. Introducción a la economía es una materia que tiene una carga teórica de 64 horas semanal, 64 horas en el cuatrimestre, lo cual es imposible darla online todo el tiempo, por lo cual van a ir viendo que vamos a ir presentando guías semanales que se van a presentar todos los lunes, donde en esas guías les presentará cuáles van a ser los objetivos de la asignatura de esa semana. Dentro de esas guías vamos a completar tanto lo que van a ser los temas que tienen que ver en esa semana, ya sea revisar. Por favor, Adriel Muñoz, si podés silenciar un segundito. En esas guías se van a ir presentando los temas que se van a ver, ya sea de forma sincrónica, que vamos a llamar de forma sincrónica a la clase de teoría que se van a dar los viernes de 14 a 16 horas, como así también las tareas que se les piden a ustedes, ya sea en cuanto a lectura o a actividades evaluables. El hecho de tener este sistema de cursado donde hay pocas horas de encuentro entre los profesores y ustedes, dada la virtualidad también, nos lleva a requisito de la facultad también a que hay una propuesta general de hacer un sistema de evaluación continuada. Por lo cual, en esta asignatura, supongo que en varias también se han encontrado con este sistema, no solamente para aprobar la materia van a tener que aprobar los 2 parciales, sino que también van a tener que cumplir con un mínimo de aprobación de las tareas, actividades evaluables. Las actividades evaluables siempre van a ser comunicadas en las guías de los lunes, cerca del mediodía las voy a estar colgando y van a tener siempre el lapso hasta el jueves a la noche para poder enviar la tarea, así se corrige. Del mismo modo vamos a funcionar con los foros, por lo cual, como van a ver, la idea es de que ustedes tengan una dinámica continua con la asignatura y no sea solamente el viernes el encuentro con la materia y ver de qué se trata la economía en general. Según tengo entendido, todos ustedes son alumnos de primer año de la carrera, ¿no es cierto? Sí, sí. Por lo tanto, estimo que todavía no tuvieron la oportunidad de cursar ninguna asignatura de forma presencial. Realmente es una lástima, pero bueno, vamos a hacer todo el esfuerzo para que
el esfuerzo acá tiene que ser mutuo, tanto por parte de, en este caso mío, y de la persona que va a estar ayudándome en la cátedra, como también de ustedes, porque convengamos que es una asignatura larga y es una asignatura que si bien no es complicada, requiere que se vayan siguiendo de forma continuada todos los temas. A lo largo de la semana fui actualizando las diapositivas porque no me había dado cuenta cuando determiné las fechas de los exámenes que justo la fecha del primer parcial era feriado. Así que si alguien ya lo descargó, por favor que la revise. No obstante, igualmente ahora vamos a pasar con las diapositivas y, y las vamos a corroborar enseguida. Otra cosa que de momento que les quería acá, veo que se saludaron por el chat. No tengo problema en que hablemos por el chat, pero del momento que empiezo a compartir pantalla para la presentación de la clase y de la asignatura y demás, como sabrán, en el Zoom no te salen los mensajes automáticos. Por lo cual, lo que les quería pedir, que en caso que tengan dudas o que quieran hacer algún comentario, intervengan, se desmuteen y me pidan la palabra, no hay ningún problema. ¿Sí? Durante el transcurso del dictado de la materia sí que prefiero que estén muteados por una cuestión de que siempre hay ruidos cuando uno está conectado, y más hoy que tengo muy poquita voz y no sé cómo me estarán escuchando ustedes. Bueno, somos bastante hoy conectados, aunque matriculados son más del doble de los que están hoy en línea. No sé si tienen alguna duda o paso a presentar un poquito la asignatura. Me gustaría, antes de comenzar con la presentación, si ustedes en realidad todavía entonces son de primaria y no cursaron, no tienen ninguna materia cursada por completo de este sistema, ¿no es cierto? No, son de primer año, primer cuatrimestre, ¿estoy bien? No, 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 somos del segundo cuatrimestre ya. Segundo cuatrimestre, sí, sí, sí. Entonces hicieron el cuatrimestre pasado. Perdón, pero tengo, este año, este cuatrimestre tengo muchas comisiones y enseguida se me mezcla. ¿Cómo les resultó el sistema en general de cursarlo de esta forma? ¿O alguien me quiere contar cómo lo han hecho hasta el momento para también conocer cómo ustedes están familiarizados? Sí, sí, hablen, no hay problema, no hay problema. No sé si me escuchan ahí. Sí. Bueno, a mis compañeros ya lo conozco bien. Mi nombre es Daniel Suárez. Bueno, en mi caso, precisamente la virtualidad ha sido lo que me ha permitido hacer la cursada, ¿no? Aunque en este horario estoy en realidad trabajando, pero bueno, nada, tengo un poco de libertad con eso y voy a tratar de asistir a todas las clases en este horario. La verdad que para mí el sistema funciona, es una cuestión de cómo lo toma uno también, con la responsabilidad y digamos, digamos, aplicándole el tiempo, dedicándole el tiempo que hay que dedicarle a esto. Yo tenía alguna experiencia universitaria hace muchos años, y en realidad la conclusión que saqué en ese momento es que hay que dedicarle tiempo, nada más. Así que bueno, pero para mí esto ha sido muy beneficioso porque viviendo en Bahía Blanca también cursar en este horario, por ejemplo, sería absolutamente imposible. No puedo porque estoy trabajando, tengo una hora de viaje para ir, una hora de viaje para volver. Si tuviera que ir 4 o 5 días en la semana, significaría alrededor de 10 horas viajando toda la semana y Se cursaría en 40. Punta Alta igualmente, ¿eh? ¿Cómo? No sé dónde estás viviendo, perdón, pero está Yo vivo igual en en... Bahía Blanca. Vivís en Bahía. Por eso digo, tengo una hora para ir, una hora para volver. Son 10 horas en la semana de viaje
40 horas 40 horas en el mes de viajar nada más. Entonces es muchísimo tiempo que se pierde en esa instancia y realmente en el caso mío sería imposible cursar alguna materia en ese sentido. Así que para mí la virtualidad ha sido beneficiosa. No sé si es el caso de otros, pero bueno, en mi caso lo cuento, ¿no? Perfecto, perfecto. ¿El resto de los chicos cómo les resultó en el cuatrimestre anterior? ¿Alguien quiere contarlo? Para saber también cómo están acostumbrados, porque convengamos que si bien se sabe que cuando uno empieza una carrera universitaria se requiere de un gran esfuerzo y una continuidad, ¿no es cierto?, para poder lograr los objetivos, pero en este caso capaz que el esfuerzo es un poquito mayor, porque tienen que ser capaz más perseverantes en sus casas y manejar sus tiempos y, entre comillas, no olvidarse de lo que hay que hacer. Si les parece, entonces pasamos a la presentación de la asignatura. Hoy, a diferencia del resto de las Yo iba a decir clases, algo. Que la virtualidad en algún aspecto sirve tipo para la gente aquella que no tienen ni plata para ir al colectivo, los que son de Bahía Punta Alta. Eh, Hay gente que se maneja mejor estando en la computadora que en forma presencial. Pero hay gente que no le gusta la virtualidad. Hay gente que se quiere conocer ya porque llevamos casi un año ahí cursando ahí en forma virtual. Y bueno, en el aspecto social sí, diría que vayamos en forma presencial porque así nos podemos interactuar mejor con los otros compañeros. seguro, seguro. Bueno, me Pero también lo parece digo porque bárbaro, hay gente que no tiene ni computadora ni celular y no tiene forma de poder cursar. seguro. A diferencia de, vamos a ir viendo cómo resulta este sistema total de cursado, porque depende del sistema también funciona la asignatura. Introducción a la economía, como les decía recién, es una materia que es fácil, donde es una materia introductoria, donde lo que vamos a ver son los primeros conceptos básicos de economía. Entonces, como está armada totalmente de forma virtual, si bien hasta el momento no hay clases grabadas, se van a ir colgando de forma automática las de las sesiones. Vamos a ir viendo qué tal les resulta y cómo trabajan ustedes en sus casas, porque hay temas que quizás las clases van a estar dadas en función a las preguntas o dudas que ustedes tengan. Por eso para mí es muy importante recalcarles que la lectura de las guías semanales, donde muchas veces, como justo también las clases son los viernes, ustedes van a tener toda la semana para poder revisar el material de la asignatura. Entonces, aquellos temas que son quizás un poquito más teóricos, quizás que la actividad conveniente sea que ustedes, en función a la lectura que desarrollen, hagan preguntas que vayan enviando, que los vamos a ir tratando en los temas de foros, y que en las clases teóricas desarrollemos las aplicaciones específicas a esas preguntas. Porque como van a ver, hay diapositivas que voy a ir armando en función de los temas, pero también hay documentos teóricos que están armados y a mi parecer están muy bien detallados por otras comisiones. Así que bueno, nada, cualquier cosa siempre nos vamos a mantener en contacto por el Moodle. Quien tenga dudas me puede ir escribiendo. Y otra cosa que me gustaría resaltar, porque justo vi que recién llegó hace un ratito un mail respondiendo una de las preguntas del foro. La idea cuando por ahí uno intenta hacer un foro es poder, digamos, que empiecen a conocerse y a interactuar entre ustedes. Acá fue una pregunta disparadora, que ahora la vamos a trabajar en un rato. Pero a mí, y en este caso una palabra más, una palabra menos, no me cambia lo que yo tengo que decir en la asignatura. Pero muchas veces sí que les voy a pedir de que traten de cumplir con los horarios y con los vencimientos de las actividades, ¿no es cierto? Esto es más que nada para hacer una reflexión, un juego y demás, pero 10 minutos antes muchas veces no puedo actualizar o reemplazar alguna actividad.
¿sí? Esto es para que lo tengan en cuenta cuando se ponen fechas u horarios límites para enviar las actividades. Bueno, en muy poquito tiempo ya van a conocer entonces cuando sea designado el ayudante que va a compartir con nosotros la asignatura. Y la idea de la clase de hoy es presentar un poco la materia. De acuerdo a como lo decía la guía, se les había solicitado que ustedes traigan previamente leído los primeros temas de la unidad 1. No sé si lo pudieron hacer o no, pero debido a la cantidad de contenidos que tiene esta unidad, me voy a dedicar específicamente más a la segunda parte, dando por hecho que se cumplieron las actividades previstas para el desarrollo de la clase. En general, esta asignatura se resume en 8 unidades, donde vamos a evaluar hasta las primeras 4 unidades, el primer parcial, y luego las 4 restantes van a formar parte del segundo parcial. Cada unidad va a tener su trabajo práctico, donde el desarrollo del mismo lo vamos a ir viendo en función a la semana que nos toque. Este tipo de actividades van a ir variando y las voy a ir ajustando de acuerdo a la dinámica y la interacción que haya en el curso. Recuerden que para mí es muy importante que ustedes, yo no les veo, a muchos no les veo las caras, entonces no sé si me están entendiendo o no. Entonces por ahí la dinámica y la forma de participar en las actividades y demás es uno de los indicios que me dan para darme cuenta de si realmente se va entendiendo y si se puede continuar normalmente con el programa de la asignatura. Como les comentaba recién y ya lo tienen en el programa, el primer parcial va a ser el día viernes 15 de octubre y el segundo parcial va a ser el día viernes 19 de octubre. Sinceramente, hoy en día la forma de evaluación tiene que ser online, pero hay muchísimos inscriptos. No sé cómo lo voy a poder desarrollar con tantos inscriptos online para hacer un parcial, y mi pedido ya está hecho para que si se vuelve a la presencialidad, al menos para los parciales, sí que sean presenciales. Lo vamos a ir viendo sobre la marcha porque gracias a Dios esto va evolucionando día a día y bueno, se van abriendo un poquito los aforos y demás. Se los digo para aquellas personas a las quienes se les complica un poquito la presencialidad, bueno, se tenga en cuenta este día específico que es de los parciales. Para cursar la materia no solamente se van a requerir aprobar estos parciales, sino que también se les va a pedir que tengan aprobado un mínimo del 60% de las actividades evaluables y que también participen en los foros. Y por supuesto, para la promoción de la asignatura se requiere que en ambos parciales y las condiciones de las actividades evaluables estén cumplidas, pero que la nota sea superior a 8 en cada uno de los parciales. Luego, las fechas de los recuperatorios las tienen colgadas ya en el Moodle, donde están detallados cada uno de los temas. En general, la idea del cronograma de la asignatura es respetarlo. El hecho que podamos tener clases asincrónicas nos da la libertad para poder seguir cumpliendo con el cronograma, confiando en la responsabilidad de los estudiantes para poder continuar con la asignatura. Bueno, me gustaría saber si pudieron revisar un poquito el material que tenían colgado o si directamente parece como que voy a hablar de cero respecto a los aspectos básicos de economía. Ahí pueden responder si quieren, ¿eh? ¿Me escuchan? ¿Hola? ¿Hola?
Sí, se escucha, profe. Como número, chico, pero aunque sea díganme sí o no, porque no sé siquiera si se cortó internet porque no tengo ni siquiera cámaras en general. Digo, ¿alguien pudo revisar aunque sea los conceptos que estaban colgados en el Moodle para revisar los materiales y demás? Yo en mi caso no. El resto, Yo leí el programa, puede ser, que estaba colgado. sí, bueno, está el programa y el cronograma. Siempre, como les comentaba recién, siempre en los lunes cerca del mediodía van a estar colgadas las guías. ¿Ustedes ya trabajaron con guías semanales en otras asignaturas? Sí, sí. ¿Y con el sistema de evaluación continuada también? No sé a qué te referís con eso. O El sea, sistema es cuando por ahí se les piden actividades cada una de las semanas donde algunas de ellas van a ser evaluables y sí, forman. sí, con trabajos prácticos trabajamos. Claro, bueno, algunos van a hacer trabajos prácticos y otros van a hacer actividades puntuales, ¿sí? Dentro de como les decía recién, el tema de hoy es una unidad larga y es una asignatura donde requiere muchas más horas de las que nosotros vamos a tener en los encuentros por Zoom. Entonces, a mí o sea, como que es imposible que llegue a dar todo en 2 horas. Por eso muchas veces se les va a pedir que traigan revisado el material para que no detenerme específicamente en algunos temas que son más bien de lectura y continuar en algunos temas que merecen algún tipo de explicación detenida. ¿Sí? Hoy, como es la primera clase y no han llegado a revisar el material, vamos a empezar despacito, pero lo que sí les pido que traten de revisar ese material y continuar con las guías de lectura que se les va poniendo en cada lunes, ¿sí? De esa forma, por ahí hacemos un poquito más dinámicos los encuentros. Perdón, que se me pasó. Bueno, los primeros conceptos que incluyen la unidad 1 de aspectos económicos básicos y asignación de recursos es definir la economía, definir el concepto de escasez, de necesidades y recursos productivos y bienes, definir una cuestión esencial en economía como es el costo de oportunidad y la frontera de posibilidades de producción, analizar un poquito qué es la actividad económica y los agentes económicos que participan y su interacción expresado a través del flujo circular del ingreso, como así también analizar los sistemas económicos y las decisiones básicas. Estos son los temas que forman parte de la unidad número 1. La idea es que entre la clase de hoy y entre lo que ustedes hagan en sus casas y la clase siguiente, esta unidad quede totalmente cerrada junto con el trabajo práctico que desarrollaremos la semana que viene. Una de las preguntas que les hice para que participaran en el foro fue si podían encontrar una palabra que se les viniera a la mente para poder definir la economía. Estas son las palabras que recopilé de acuerdo a los mensajes que ustedes mandaron. Y fíjense que algunas de ellas ya están agrupadas, las he agrupado de acuerdo a ciertos puntos de contacto que tienen. Hay personas, uno de ustedes dijo que se le venía la primera palabra que fue la disparadora, que es estadísticas. ¿Qué serían las estadísticas? Las estadísticas hacen referencia a números, ¿no es cierto? A porcentajes, nos dan datos, nos dan valores de algo. ¿Qué es ese algo que hay en la economía? Porque ese algo puede ser muchas cosas, pero sí que es cierto que las estadísticas están totalmente relacionadas con la economía. Puede ser, por ejemplo, el porcentaje o una tasa de los ingresos que están destinados al pago de impuestos. Entonces ahora vamos a empezar a relacionar un poquito estas palabras. Los impuestos es un porcentaje
de dinero o una tasa que uno paga al Estado, ¿no es cierto? Que para poder hacerlo tiene que tener en cuenta su contabilidad. Tiene que tener en cuenta cuánto ingreso recibe, cuánto ingreso egresa, cuánto ingreso gasta, ver cómo queda su contabilidad interna. Puede ser que tenga un superávit o que tenga un déficit en caso que gaste más de lo que gana. Todo esto se engloba bajo el concepto de finanzas, Profe, ¿no perdón es que le cierto? interrumpa. Sí, Eso no son las cosas que hemos puesto en el foro. claro. Ah, ya me pareció. Eso es lo que decía recién, de que acá recopilé todas las palabras que que pusieron ustedes en la participación del foro para poder definir la economía. La idea es ver cómo con pequeños disparadores, que son una palabra que se le viene a la mente, vemos cómo estas palabras, uniéndolas, nos permiten llegar a la definición del concepto de economía. ¿Sí? Otro de ustedes dijo que la palabra que se le venía a la mente con economía era producción. Claramente es una palabra, producción, que está dentro del concepto de economía. Porque dentro de la producción podríamos decir que es parte de lo que mueve la economía, la producción de los bienes y servicios. Y hay otro grupo, otras personas dijeron que se les viene a la mente las palabras administrar, recursos, ahorros, distribución y el FMI. Administrar haría referencia a poder organizar. ¿Organizar qué cosa? Bueno, justamente podemos pensar en organizar los recursos para que sean asignados de forma eficiente para poder tener un nivel óptimo de producción. Y que la palabra ahorro también esté relacionada con aquellos saldos que sean positivos dentro de la contabilidad en el caso que sea de una familia o de una empresa. La distribución la podemos relacionar con la distribución del ingreso que tienen que asignar cada uno de los países a nivel macroeconómico. Y el FMI es una palabra que la relacionamos con economía porque en realidad es el Fondo Monetario Internacional, que es la encargada, más haciendo hincapié en aspectos macroeconómicos, que es la encargada, entre otras cientos de actividades que tienen, de muchas veces salvarnos para poder pagar las deudas externas que tenemos como país. Entonces, teniendo en cuenta todas estas palabras disparadoras del concepto de economía, fíjense cómo las podemos empezar a relacionar. En realidad, la definición más tradicional es que la economía es una ciencia social. ¿Por qué es una ciencia social? Porque depende de todas las personas que interactúan en el sistema económico. Y lo que hace es estudiar la asignación eficiente, o sea, cómo se asignan de la mejor manera posible los recursos que son escasos para poder satisfacer las necesidades de los individuos. Fíjense que la asignación eficiente estaría relacionado con el conjunto de palabras que ustedes mencionaron, o sea, con administrar los recursos, los ahorros, la distribución de ingresos, la participación del fondo y demás. Las necesidades de los individuos están relacionadas con la producción y a su vez la existencia de recursos escasos, bueno, está relacionado con el conjunto de números que se estudia mediante estadísticas, impuestos, contabilidad, finanzas y demás. Todos estos distintos conceptos pueden englobarse a través de las distintas teorías que vamos a ver y algunas que no vamos a ver en la materia, que son las teorías económicas. ¿Sí? En general, entonces, vamos a quedar con este concepto que la idea de la economía es una ciencia social. Y lo que queremos hacer es asignar, lo que quiere hacer la economía es asignar de forma eficiente los recursos escasos. ¿Cuál es el principal problema por el cual hay que asignar de forma eficiente los recursos escasos? Por la existencia de las necesidades de los individuos. ¿Qué pasa? Las necesidades de los individuos surgen, generan actividades económicas. Para poder realizar
las actividades económicas, necesitamos de recursos. Pero ¿qué pasa? Las necesidades son ilimitadas y los recursos son escasos. Por lo tanto, en economía existe casi de forma continua un problema de escasez. Los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas. Por lo tanto, la ciencia en sí va a tratar de asignar los recursos de la mejor manera posible para reducir el problema de la escasez. ¿Sí? Podemos decir en general que la escasez es un problema fundamental en la economía. Entonces, vamos a definir qué es la necesidad. Podemos decir que es una sensación de carencia de algo unida al deseo de satisfacerla. Y es muy importante tener en cuenta los distintos tipos de necesidades. Maslow, que fue quien comenzó a hablar ya hace muchísimos años de las necesidades, determinó que hay dos grandes grupos de necesidades. Aquellas que son llamadas necesidades primarias y aquellas que son llamadas necesidades secundarias. Para que tengan lugar las necesidades secundarias, deben cumplirse primero las necesidades primarias. Las primarias son aquellas que son necesarias para poder vivir, que hacen referencia al poder comer, al poder beber, al poder descansar, que son independientes de la persona, del lugar, de la época y del contexto. Si una persona no cumple o satisface estas necesidades primarias, no va a poder cumplir con el resto de las necesidades que van apareciendo a lo largo de la vida de las personas. Las necesidades secundarias son aquellas que van a ir aumentando el bienestar de los individuos y se van modificando con el tiempo, con la edad, con el contexto y con la cultura de las personas. Este es un grafiquito que me parece muy interesante porque nos resume todo el conjunto de las 5 necesidades de la pirámide de Maslow, donde acá solamente las vamos a mencionar de forma muy sintética. Tienen todo este detalle dentro del material colgado en el Moodle, pero la idea es de que ustedes puedan observar que dentro de las necesidades primarias agruparíamos las que están dentro de la base de la pirámide, que son las necesidades básicas y las necesidades de protección. Una vez satisfechas estas clasificaciones de necesidades, tiene lugar el resto de las necesidades que van a ir evolucionando a medida que se vayan satisfaciendo necesidades previas. La definición de cada una de ellas, si bien van a ver que el grafiquito de la pirámide es muy representativo, las tienen colgadas en el Moodle y en general no presentan ningún tipo de problema o no requieren ningún tipo de explicación adicional. Cuando hablamos de necesidades en general, van a ver que, o seguramente a ustedes les suena, que el INDEC habla de las NBI. Las NBI son las necesidades básicas insatisfechas. Acá se presenta un pequeño resumencito de cuáles serían las necesidades básicas insatisfechas y hay una pregunta disparadora. A ver, en este caso, de cuando hablamos de necesidades básicas insatisfechas, ¿de qué necesidades no se estarían cumpliendo siguiendo las presentadas dentro de la pirámide de Maslow? Estas son cuestiones que se las dejo para que las miren ustedes en detalle. Bueno, como hemos visto, recién definimos el concepto de economía y vimos que existen necesidades ilimitadas y recursos escasos. Por lo tanto, hay un problema de escasez al cual se enfrenta la economía.
que es justamente lo que nosotros decimos que es el problema fundamental de la economía. Por lo tanto, en general, hay que elegir, hay que ver qué hacer en la economía con una cantidad limitada de recursos. Entonces, ¿quiénes tienen que elegir? En general, de una u otra forma, los distintos sectores que integran la economía tienen que elegir. Fíjense, una empresa tiene que decidir qué hacer, por ejemplo, con sus beneficios. Tiene que va a decidir si los va a invertir de nuevo en la empresa, si los va a redistribuir entre sus propietarios, qué decisión va a tomar. Una municipalidad o el sector público en general tiene que tomar decisiones si va realmente a realizar inversiones de corto plazo, inversiones de largo plazo, si va a realizar actividades que, por ejemplo, como dicen acá en la diapositiva, que de construir una red de gas, o evaluar si contratan arquitectos o contratan distintos tipos de actividades para llevar a cabo. Porque muchas veces todas con los recursos, en este caso económicos, que son limitados, no pueden desarrollarse. Una familia también tiene que elegir. ¿Qué puede elegir? Si va a ahorrar parte del dinero que ahorra, que le sobra, y lo va a ahorrar o se lo va a gastar para irse de vacaciones. Continuamente, al momento de tomar decisiones, estamos eligiendo entre distintas alternativas, los distintos sistemas que participan dentro de la economía. Entonces, tenemos que la escasez provoca que los agentes económicos estén obligados a tomar decisiones, y esas decisiones están ligadas con la elección que toman cada uno de los agentes que participan dentro del sistema económico. Y acá hay una pregunta que dice, ¿una alternativa puede ser la economía circular? Y esto lo dejamos acá planteado porque esto va a ser una actividad para la semana que viene, donde la economía circular es uno de los conceptos nuevos que se fue incorporando dentro de la jerga económica, donde lo que hace es tratar de reutilizar los distintos recursos dentro de los sistemas económicos. Entonces después lo dejo acá planteado, pero ya en la clase, en la guía de la semana que viene, me interesaría que discutamos un poquito el concepto de economía circular. Así como surgió el concepto de economía circular, también surgieron en este último tiempo otros nuevos conceptos de economía, que son todos los que vemos acá. De este momento los vamos a dejar planteados porque la idea es que ustedes tengan conocimiento del avance y la evolución que hay de las distintas economías en el último tiempo. Estoy seguro que algunos de ustedes, por ejemplo, economía ambiental les va a sonar, es un concepto que empezó a estar como muy de moda, pero por ejemplo, la economía del comportamiento, muchos de ustedes van a decir, ¿y esto qué es? Es algo totalmente nuevo. Hay algunos conceptos que quizás no son tan nuevos, que existen desde hace muchos años, pero sí que se están implementando muchísimo más en la actualidad. Entonces, aquí dejamos planteado solamente la existencia de estos conceptos y vamos a retomar estos conceptos de las distintas actividades en la guía semanal de la próxima semana. ¿Sí? Ahí van a tener una actividad específica para la definición y tratar estas nuevas economías. Otra de las cuestiones que se analiza al principio cuando damos a conocer los primeros conceptos introductorios en economía es la clasificación de los bienes. Podemos hablar de que podemos clasificar a los bienes de acuerdo a su carácter. Creo que es la primera, me quedaron acá, perdón, pero se me movió, ahí está. Los veo a algunos de ustedes en mitad de pantalla, ahí estamos. Entonces, los bienes son todos aquellos que satisfacen tanto directa como indirectamente las necesidades de los individuos, ¿sí? Y podemos establecer distintas clasificaciones, ya sea de acuerdo a su carácter, al tipo de bien en cuestión, de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a cómo se puede acceder
a los mismos y de acuerdo a la relación que tengan entre ellos y a la relación que tengan con el ingreso de las personas. Que tenga un bien, sea libre o que sea económico, va a depender también de si tengo que pagar o no para poder utilizar ese bien. ¿Sí? La diferencia entre este concepto es muy parecida, aunque no es distinta, aunque es distinta, perdón, al concepto de bienes públicos y privados. ¿Sí? Cuando hablamos de bienes públicos, son bienes que no son rivales y no son exclusivos, y bienes privados es donde estas dos particularidades de rivalidad y exclusión sí que se tienen que cumplir. En este caso también, la definición y la descripción de todas estas características de la clasificación de los bienes, les pido que lo lean dentro de la guía del material de lectura que ya tienen colgada. Ahí tienen explicaciones de cada uno de los conceptos y ejemplos. Al igual que siempre, cuando yo les pido que lean dentro de la guía, si luego se quedan con alguna duda, me la pueden consultar. Pero en este caso, que son conceptos teóricos y que no requieren de ninguna explicación adicional, los vamos a dejar para que lo trabajen ustedes en sus casas. Bien, ahora vamos a pasar a las cuestiones de los factores de producción y a los agentes económicos. Tenemos que los factores de producción hacen referencia a que son todos aquellos recursos que son utilizados para producir bienes y servicios. Y los agentes económicos son justamente los responsables para tomar esas decisiones económicas. Entonces tenemos por un lado los agentes económicos, que ahora vamos a ver quiénes son, y el conjunto de factores de producción, los cuales también los vamos a explicar. Decimos que los factores de producción son todos aquellos recursos que se utilizan para producir bienes y servicios. Acá solamente los estamos presentando, pero luego en la unidad 2 vamos a trabajar específicamente con el factor de producción, renta y salario. Por lo tanto, es importante que tengamos en cuenta a qué estamos haciendo alusión cuando hablamos de estos tipos de factores. El caso de la renta es lo que se paga por el factor de producción a la tierra, ¿no es cierto? La tierra es específicamente un recurso de la naturaleza que puede ser renovable o no renovable en función al tipo del cultivo con el cual se esté trabajando en ese momento. Otro de los factores de producción es el factor trabajo. Y el precio del trabajo es el salario. Entonces, cuando hablamos de trabajo, hacemos referencia al tiempo y al esfuerzo que las personas dedican a producir los bienes y servicios. Y cuando hacemos referencia a este tiempo y esfuerzo, pues hacemos referencia a que el mismo puede ser físico o intelectual. ¿Sí? Entonces, la retribución de ese tiempo es lo que reciben las personas en forma de salario. Otra de los factores de producción es el capital. Y la forma de retribución del capital es a través de las rentas de capital. Las rentas de capital en general nosotros los conocemos como alquileres o lo que se paga por el uso del capital, ¿sí? Que hace referencia a todo lo que son aquellas máquinas, herramientas, instrumentos, edificios o dineros necesarios que forman parte del proceso productivo. Y otro de los factores productivos son las habilidades empresariales. El conjunto de recursos humanos que se organiza y coordina el resto de los factores productivos hace que las personas que puedan administrar estos factores de la producción tengan ciertas habilidades, ciertos conocimientos respecto a la inversión para la cual se van a implementar esos factores específicos. Entonces, volviendo un poquito a lo que venimos hablando hasta el momento, dijimos que el problema fundamental de la economía es la escasez. ¿Por qué hay escasez? Porque hay necesidades ilimitadas
ante recursos escasos. Por lo tanto, las personas o los distintos agentes que intervienen en la economía se ven obligados a tener que elegir qué hacer con una determinada cantidad de recursos. Entonces, el hecho que las personas tengan que elegir qué decisión tomar va a generar un costo de oportunidad. ¿Alguien de ustedes sabe qué significa la palabra costo de oportunidad? Voy a dejar de compartir un segundo, así de paso los veo. Si alguien quiere participar, yo de paso tomo agua así de menos. ¿Qué es el costo de oportunidad? Profe, ¿se podría definir como el valor que estás perdiendo por no hacer algo? O sea, con el bien ese. Sí, que el valor de la alternativa no elegida, digamos, ¿no es cierto? Porque si yo tengo que elegir entre una o varias alternativas, lo que hago es dejar de recibir un valor o una oportunidad por no haber elegido esa alternativa, ¿sí? Hipotético, ¿no es cierto? Si yo mañana decido que mi papá tiene un local, vamos a suponer, mi papá tiene un local que me lo presta y yo quiero poner un negocio de venta de medias. Entonces, ¿cuál es el costo de oportunidad para mi papá que me está prestando el local? El poder alquilárselo a otra persona. El De monto del poder, alquiler. ¿cómo? El monto del alquiler, dije yo, que es lo El mismo mon- que dije. Exactamente. El costo de oportunidad puede ser que sea, en este caso, si me lo presta a mí, el costo del alquiler. Y en el caso de que él reciba un alquiler, el costo de oportunidad puede ser un costo de oportunidad perdido de que el emprendimiento no se lleve a cabo. ¿No es cierto? No siempre el costo de oportunidad lo vamos a ver tan fácil en términos monetarios, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo tengo 2 entradas, una para ir al cine y otra para ir al teatro, y las dos me las regalaron, pongámosle que son gratis, hubiera 2 conciertos que son gratis. El costo de oportunidad de ir al cine es no haber ido al teatro, porque las obras son en el mismo momento. ¿Sí? El costo de oportunidad es siempre lo que uno pierde por lo que genera en la opción no elegida. ¿Sí? Entonces, volviendo con el concepto, costo de oportunidad, acá tenemos un ejemplo. Si alguien por casualidad, cuando yo colgué la primera vez esto, se lo descargó, tenía otro ejemplo puesto, acá está corregido. Les aviso por las dudas, si alguien tiene enseguida la diapo descargada de los primeros días. Acá hay un ejemplo muy sintético en el caso de una persona que tenga su dinero y que decida, que no sepa qué hacerlo, ¿no es cierto? Que dice que en realidad tiene 5.000 pesos que los tiene guardados. Entonces, uno de sus amigos le dice que, bueno, que le conviene ponerlo en plazo fijo, que en realidad el plazo fijo está del 55%, en realidad hoy es un poco menos. ¿Le conviene invertir su dinero? Bueno, hay muchas cuestiones que tiene que considerar, ¿no es cierto? Si no deposita el dinero, ¿cuál es su costo de oportunidad? Deja de ganar ese 55%, al menos el primer mes, porque después va a ser mucho más si lo sigue reinvirtiendo, porque pasaríamos a analizar un interés compuesto, que dejaría de ganar si lo pone ahí. Pero ¿cuál puede ser también el costo de oportunidad? No invertirlo en bolsa, no comprar dólares, no invertirlo en un proyecto productivo. Hay muchos costos de oportunidad a los cuales se puede enfrentar si esa persona no toma o no elige una decisión, ¿sí? No toma una determinada alternativa. El costo de oportunidad de depositarlo, por ejemplo, en un plazo fijo, es lo que perdería si lo invirtiera en cualquier otra alternativa dentro de un proceso productivo o dentro de cualquier tipo de inversión. Todo el tiempo nos enfrentamos a costos de oportunidades.
¿Alguna duda hasta acá? No, profe, en mi caso no. No. Bueno, entonces sigo. Uno de los conceptos que vamos a ver en esta unidad es la frontera de posibilidades de producción, por lo que se conoce como la FPP. La frontera de posibilidades de producción lo que hace es representar mediante una frontera las mejores combinaciones posibles de bienes, dados los recursos limitados y la tecnología disponible. ¿Sí? Si tuviese, entonces, para poder representar esta frontera, vamos a tener que tener en cuenta algunos supuestos. Vamos a suponer que en economía solamente se producen dos bienes, el bien 1 y el bien 2. ¿Sí? Ahora vamos a pasar a la próxima diapo, acá ya está, si tuviese un pizarrón estaría escribiendo. Y que los recursos que se van a producir esos dos bienes son limitados. O sea, alcanza para producir una determinada cantidad de esos dos bienes en esa economía. Y si se quiere aumentar la producción de uno de los dos bienes, hay que disminuir la producción de otros de los dos bienes. ¿Por qué? Porque en economía hay un problema fundamental que es la escasez y nos genera costo de oportunidades. Fíjense, en este caso vamos a representar una frontera de posibilidades de producción considerando la existencia de dos bienes, vestidos y pan, por ejemplo. Entonces, como decimos que los recursos son limitados, en esta economía solamente alcanzan los recursos para que se produzcan, o bien 18 vestidos y 0 unidades de pan, o que se produzcan 4 unidades de pan, que sería este puntito que estoy marcando aquí, que ya va a venir el punto E, 4 unidades de pan y 0 unidades de vestido. O bien, que se combinen estas alternativas mediante lo que se representa en la tabla con el punto C, que se produzcan 2 toneladas de pan y 14 unidades de vestido. ¿Por qué existe la frontera de posibilidades de producción? Porque como decimos recién, estamos suponiendo que en la economía existen recursos limitados, y que solamente se pueden producir dos bienes. Y para poder cambiar la cantidad de bienes producidos, por ejemplo, de vestidos, tengo que, en el caso de vestidos, para poder aumentar la cantidad de vestidos, lo que tengo que hacer es disminuir la cantidad de toneladas de pan producidas. O al revés, para poder aumentar la cantidad de toneladas de pan producidas, tengo que disminuir la cantidad de vestidos producidos. ¿Cómo sería eso? Vamos por partes entonces. Fíjense, en el punto A vamos a destinar todos los recursos para producir solamente vestidos, no se produce pan. En el punto C hay una combinación de los recursos de acuerdo a cómo lo mostraba la tabla. Y en el punto E, al revés, solamente se produce pan y no se producen vestidos. ¿Qué pasa cuando hablamos de costos de oportunidades? Decimos que el costo de oportunidad de producir una unidad más de pan son las unidades de vestidos que tengo que dejar de producir. ¿No es cierto? ¿Cómo sería eso? Si yo quiero desplazarme sobre el eje de las X para aumentar la cantidad de pan, dada la frontera de posibilidades de producción, por ejemplo, para ver si lo tengo marcado. Sí. Fíjense, en esta economía se estaba produciendo 17 vestidos y 1 tonelada de pan. Ahora, se supone que quiero aumentar la cantidad de pan que se está produciendo a 2 toneladas. El costo de oportunidad de aumentar 1 tonelada más son 3 unidades o 3 vestidos que dejan de producirse. ¿Sí? Entonces, ¿qué significan todas aquellas combinaciones de puntos que constituyen esta línea azul, que es la frontera de posibilidades de producción? Es la combinación de aquellos bienes
utilizando de forma eficiente todos los recursos que existen en la economía. ¿Sí? Entonces, la única forma de poder aumentar uno de los bienes es disminuyendo la cantidad de recursos que se destinan para la producción de otro de los bienes. Y es justamente lo que genera el costo de oportunidad. Fíjense. Profe, en este Sí, caso, o sea, todas las combinaciones que se den que no lleguen a esa línea, esa frontera de posibilidad de producción, vendrían a ser combinaciones no eficientes de los recursos exacto. que hay. Todas las combinaciones que estén aquí. ¿Ven el mouse? ¿Ustedes ven la flechita cuando yo la muevo? Sí, sí, Bueno, todos los puntos que estén acá, todo esto gris, son combinaciones no eficientes. ¿Por qué? Porque si estamos, recuerden que estamos hablando siempre de, con supuesto, en una economía simplificada, donde hay una determinada cantidad de recursos, ¿sí? Que son limitados, y se produce este punto. Vamos a suponer, 1 tonelada de pan, y suponte que aquí sea un 7, y 7 unidades de vestidos. Acá hay recursos que están siendo ociosos, que no están siendo implementados para satisfacer necesidades. Entonces, todo este área es un área ineficiente. Acá se supone que lo que estamos haciendo es maximizar la asignación de los recursos. Recuerden que en el concepto de definición de economía es realizar una asignación eficiente. Para que sea eficiente es que tiene que ser de la mejor manera posible. ¿Sí? ¿Se entendió? No sé quién hizo la pregunta. sí, sí, se entendió. Bien. Entonces, como hablábamos recién, para poder ver movimientos en la frontera de posibilidades de producción, lo que vamos viendo es cómo disminuye la unidad de producción de uno de los bienes para poder aumentar la unidad de producción de los otros bienes. A ver si está completo, creo. No, acá se los dejo a ustedes, por ejemplo. Fíjense, nosotros partimos del punto A, donde se producen 0 unidades de pan y 18 vestidos. ¿Cuál sería el costo de oportunidad de pasar del punto A al punto B? ¿Cuál es el costo de oportunidad? Los vestidos, que no hacer. ¿Cuántos? ¿Cuántos dejó de hacer para poder pasar al punto B? Un vestido dejó de hacer. Exacto. En este caso, el costo de oportunidad, fíjense, está puesto para ayudar ahí. Las linitas negras son intermedios, ¿no? Porque es un punto de pase de A al B. El costo de oportunidad de A a B es 1 unidad de vestido. Para poder pasar del punto B al C, ¿cuál es el costo de oportunidad? 3 vestidos. Claro, exactamente. Los 3 vestidos que dejo de hacer 17 menos 14 y aumenta en 1 unidad al punto C. ¿Sí? En este caso, fíjense que estamos analizando solamente movimientos sobre la frontera de posibilidades de producción, porque estamos suponiendo que todas las asignaciones se hacen de forma eficiente. ¿Estamos? Como recién preguntó alguien de ustedes, perdón, pero no veo los nombres de la persona que habla, lo que serían aquellos puntos que están dentro de este área y representados, por ejemplo, por el punto D, son asignaciones no eficientes, y aquellas que están representadas por el subpunto E son aquellas no alcanzables. ¿Por qué serían no alcanzables? Porque no tenés los recursos necesarios para alcanzar esa combinación. Exactamente. Exactamente. Entonces, la mejor forma de combinarlos es justamente que estén sobre la frontera. Pero, profe, ¿no es que Sí, también se puede expandir la frontera ahí si por vamos, ahí ejemplo... vamos, Ah, ok. ahí vamos. Se puede expandir. Acá justamente íbamos a ese caso. Se puede expandir siempre y cuando sucedan otras cosas que no estaban contempladas en los supuestos iniciales. Claro. Pueden O ser, también se puede contraer. claro, exactamente, puede moverse. Son desplazamientos de la curva.
Un desplazamiento positivo de la curva haría que aumente la capacidad productiva de esa economía. Recuerden siempre que estamos hablando de una situación de una economía simplificada para poder explicar esto. Entonces, para que exista este desplazamiento que aumente la capacidad productiva de la economía, tiene que, por ejemplo, suceder una mejora tecnológica, un aumento del volumen del capital, que aumente la fuerza de trabajo, que se descubran nuevos recursos naturales. Dependiendo del tipo de bien, podemos poner un montón de causas. ¿Qué es lo interesante en este ejemplo? Fíjense que las causas acá están puestas con que afectan solamente a toda la economía por igual. ¿Por qué digo a toda la economía por igual? Porque fíjense que la frontera de posibilidades de producción se traslada hacia afuera de forma paralela, ¿sí? Para el aumento de la producción de los dos bienes. En cambio, si tenemos en cuenta, por ejemplo, que existe una variable externa, como ser un avance específico en el sector textil, la producción de pan no la modificaría, ¿sí? Lo que haría sería modificar la pendiente, digamos, la forma de la frontera de posibilidades de producción en cuanto a que este avance tecnológico ayudaría a la producción de vestidos. Algo podría suceder de otra forma si hay un avance en la parte de la industria alimenticia. O, por el contrario, en el caso que haya una gran sequía y hayan problemas con el trigo, donde en este caso la frontera de posibilidades de producción podría contraerse hacia la izquierda y reducir la cantidad de recursos disponibles para la producción de pan. ¿Sí? Depende de qué tipo de factor externo esté afectando a la economía simplificada en cuestión. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, acá les dejo un ejemplito, que esto estaría bueno que ustedes los resuelvan. A lo largo de la clase yo voy poniendo algunos ejemplos para que ustedes hagan. Nada, es para que sepan graficar una frontera de posibilidades de producción como la vimos recién de forma súper resumidita. Marquen esos puntos, traten de identificar el concepto de costo de producción, de pasar de un punto a otro y qué pasa en cada una de las situaciones. Estas actividades, como siempre, ya depende de ustedes hacerlas o no. Si tienen dudas, me las pueden consultar y bueno, nada, estas actividades no son evaluables. Siempre las actividades que sean evaluables son aquellas que yo voy a poner dentro de las guías semanales, o a no ser que sean específicas que les diga, bueno, presten atención que en la guía les voy a decir que esto lo tienen que desarrollar de tal o cual manera y lo seguimos tratando la semana que viene. En este caso son opcionales para reforzar un poquito los conceptos que vamos trabajando en el tema. Bien, seguimos entonces. Vamos a ver ahora qué pasa con la actividad económica. Hasta ahora vimos que teníamos la definición del concepto de economía, vimos las principales palabras o los principales problemas a los cuales se enfrentaba la economía, y ahora lo que queremos ver es cuáles son los principales agentes económicos que conforman la economía, y vamos a ver cómo se relacionan esos principales agentes. Podemos decir que toda aquella actividad relacionada con la producción, distribución y consumo de bienes y servicios ya se considera una actividad económica, ¿sí? Y dentro de esa actividad económica participan de una u otra manera distintos agentes económicos: las familias, las empresas y el sector público. Las familias podemos definir tres grupitos, digamos, a considerar dentro de cada uno de estos agentes económicos. ¿Qué función tienen las familias dentro del sistema productivo, dentro de la actividad económica? Bueno, son quienes consumen los bienes y servicios, ¿no? Podemos decir que son la unidad de consumo y a su vez que son los propietarios de los factores de producción, porque las familias, o sea, las personas, son quienes ofrecen su trabajo. El trabajo es uno de los factores productivos. Y a su vez también pueden ser dueños de inmuebles, de materiales, de herramientas que se utilizan para formar parte del sistema productivo. Entonces,
¿Cuál es el objetivo que se tiene dentro de este agente económico? Bueno, maximizar el consumo de bienes y servicios. ¿Y van a estar sujetos a qué? A las restricciones a las cuales se enfrenten, que van a estar dadas por el presupuesto, por los ingresos, por los gustos y por las preferencias que tengan cada una de las personas. ¿Sí? Respecto a las empresas, también podemos decir que la principal función de las mismas es que son aquellas unidades productivas. Son en general quienes contratan los factores de producción, contratan a las familias y quienes generan la producción de bienes y servicios. Y el objetivo de las empresas, si para la familia era maximizar la cantidad de bienes y servicios consumidos, para las empresas va a ser maximizar sus propios beneficios. ¿Sujetos a qué? A sus presupuestos y a la tecnología disponible. Y como mencionaba recién, son quienes van a contratar los factores productivos y a contratar a las personas que forman parte del primer grupo mencionado. Después tenemos al sector público como el tercer agente económico. La función principal del sector público es la regulación de todo tipo de actividades, mediante normas, mediante leyes, mediante el suministro de bienes y servicios públicos y mediante también la redistribución del ingreso, de alguna u otra forma, con el objetivo de poder maximizar el bienestar económico y social de los individuos. Y las limitaciones que tengan van a ser los ingresos públicos, que van a estar formados en parte por los impuestos recaudados. Y acá me empiezo a adelantar un poquito, que esos impuestos recaudados, ¿quién los van a pagar? ¿Qué agentes los pagan? Tanto la Las familia. familias y las empresas. Exactamente. ¿Sí? Entonces acá ya vamos viendo que son estos tres agentes económicos están claramente súper relacionados en la actividad económica y son quienes la conforman. Acá está, este es un resumencito de lo que charlamos recién, está sacado del apunte que tienen cargado en el Moodle, así que cualquier cosa, cualquier duda, aquí lo tienen explicado con más detalle y en el apartado correspondiente. Bien, entonces, vamos a ver el flujo circular del ingreso. El flujo circular del ingreso lo que hace es relacionar los distintos agentes económicos que intervienen en los procesos productivos. ¿Qué es importante identificar acá? Que dentro del flujo circular del ingreso lo conforman dos grandes grupos de mercados: el mercado de factores y el mercado de bienes y servicios. Recordemos que hace un ratito vimos cuáles son los principales factores productivos, que son la tierra, el trabajo, el capital y las habilidades empresariales. Y el mercado de bienes y servicios son aquellos bienes que ya son producidos por las empresas y servicios que se otorgan dentro de la sociedad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda hasta acá? Sigo. Entonces, ¿cómo podríamos resumir el flujo circular de ingresos? Fíjense, acá tenemos a las familias. Las familias, vamos a hablar solamente del flujo celeste en este momento. Tenemos que las familias son las encargadas de ofrecer dentro del mercado de factores el factor trabajo, y ese factor trabajo se convierte en un insumo elemental para las empresas. Las empresas, al contratar el factor trabajo, lo que logran es poder producir los bienes y servicios dentro del mercado de bienes. Y esos bienes y servicios vuelven a la familia mediante los bienes que consumen esta familia. ¿Qué existe como contrapartida a todo este flujo? Bueno, el flujo monetario. ¿Sí? Si las familias dan trabajo dentro del mercado de trabajo que paga para las empresas, ¿qué van a recibir estas familias? El flujo verde,
un salario, una contraprestación. ¿Sí? Y si las familias reciben los bienes y servicios, lo que van a hacer va a ser pagar por esos bienes y servicios. ¿Sí? Acá tenemos un sistema simplificadito donde ya estamos relacionando el mercado de factores con el mercado de bienes y los distintos agentes económicos. Ahora bien, suponemos que tenemos, vamos a adelantarlo todo. Creo que ya un poco lo expliqué, todo lo que está escrito acá, pero por las dudas lo quiero revisar. Sí, esto es la explicación de recién de cómo ingresan las distintas rentas, porque no está incorporado todavía el sector gobierno. Y acá nos detenemos específicamente en el mercado de bienes y servicios, de cómo las empresas venden los bienes y servicios a las familias y las familias compran estos bienes y servicios. Está detallado el flujo general y cómo las familias pagan por el consumo de esos bienes y servicios. Y si no me equivoco, aquí ya incorporamos acá. Acá ya incorporamos al gobierno. Ahora sí vamos a tener un flujo circular del ingreso completo. Fíjense, recién hablamos de cómo se movían y cómo se relacionaban los dos tipos de mercados, ¿no? El mercado de factores y el mercado de bienes y servicios, donde siempre hay alguien que ofrece, ya sea o un factor o un bien o un servicio, y en contraprestación recibe un dinero que va a representar el precio del bien o servicio, o un salario que es el precio del trabajo. Y acá, en este grafiquito de flujo circular del ingreso, lo que hicimos fue incorporar al agente económico que nos faltaba, que es el Estado. Y el Estado, en este caso, es, ¿se acuerdan cuál era la función del Estado acá? ¿Cuál era el objetivo del Estado? Regular. Regular y maximizar el bienestar social. Entonces, para poder operar, también, para poder ejecutar, digamos, y poder devolverle a la sociedad mediante algunas prestaciones, lo que hace es cobrar impuestos, ya sea a las familias, como así también a las empresas. ¿Sí? Entonces, mediante el pago de los impuestos que realizan las familias para el Estado, hacia el Estado, el Estado les ofrece distintas transferencias a través de seguridad, bienestar, educación y demás, que vuelven a las familias mediante otra forma, digamos, diferente a la económica, ¿no? Sino de acuerdo a en diversos aspectos. Y en cuanto a las empresas, el pago de impuestos muchas veces se retribuye hacia las empresas mediante la existencia de subvenciones o subsidios que da el Estado para algunas situaciones concretas. Acá hay un ejemplo también donde la idea es que cada uno de ustedes pueda ubicar dentro de este flujo circular del ingreso, donde se relacionan los dos mercados, las distintas alternativas que se presentan a continuación, ¿sí? Donde ubicarían, por ejemplo, a Juan, que hace la compra semanal en la cooperativa obrera y que gasta 1.500 pesos. Bueno, acá hay distintas situaciones hipotéticas donde la idea es que ustedes puedan ubicarlas dentro del flujo circular del ingreso y cuál es la parte que sale de la familia y cuál es la parte que le estaría volviendo, y completar el flujo circular. Profe, una consulta. Sí, Veo que ahora está el tema de la cuenta DNI, que cuando vos comprás, después te hacen un reintegro. sí, En ese caso, no ese forma parte del Estado, ¿no forma? no ¿Cómo forma parte funciona? del Estado. Ahí el Banco Provincia, sí, es provincial, digamos, pero opera como una empresa privada. No sé,
Ahora que dejo de compartir, así miro. No sé quién me preguntó. Franco López. No forma parte. Es muy contradictorio. Justo yo trabajo también con el estudio de billeteras electrónicas y la parte del Banco Provincia no, funciona más bien tipo empresa privada, el tema de beneficios y demás. En ese caso, sería considerándola más bien dentro de empresa que dentro, si bien es un banco público y demás, pero bueno, es como un sistema un poco cerradito el que mantienen dentro del Banco Provincia con el manejo de la cuenta de DNI. Ok, yo porque le quería preguntar con eso lo de la devolución, si se podría considerar una subvención, pero bueno, ya. Es muy específico y siendo sincera, es hasta incluso muy misterioso de dónde salen tantos fondos. Porque, a ver, muy misterioso lo digo yo, de que no se conozco dentro del sistema del banco, obviamente porque no trabajo en el banco, pero bueno, es muy grande la magnitud de beneficios que vuelven a los consumidores. Si es, no entraría dentro de este esquema simplificado del flujo circular del ingreso, porque es como muy específico. Acá estamos hablando de un banco que es público, pero funciona como empresa privada. No nos olvidemos de que el propio banco tiene su propio déficit, ¿sí? Que el Banco Provincia tenga déficit o superávit no significa que es lo que tenga el Estado. ¿Me explico? Sí, sí. Sí. Bien. A ver cómo vamos de tiempo. Entonces, dadas las cuestiones que constituyen el problema fundamental de la economía, hay decisiones básicas que se tienen que tomar a lo largo del proceso productivo. Entonces, ¿cuáles son las 3 preguntas que en toda economía se tienen que poder responder al momento de tomar una decisión de producción? Es qué producir, cómo producirlo y para quién producirlo. ¿Sí? ¿Por qué son problemas fundamentales? Porque ¿qué voy a producir? Bueno, depende de muchas cosas. No es lo mismo que se decida producir, dedicar los recursos para la producción de bienes que para la producción de armas, por ejemplo, o para la producción de bienes públicos como para las de bienes privados. ¿Cómo voy a hacerlo? ¿De qué forma? ¿De una forma económica o de una forma quizás un poco más costosa pero más eficiente? ¿Quiénes van a intervenir dentro de ese proceso productivo? ¿Va a ser producido por el Estado? ¿Va a haber una participación privada? ¿Va a ser mixta? ¿Cómo se va a implementar? Y ahora, ¿para quién se va a realizar esa producción? ¿Para toda la sociedad? ¿Para solamente un segmento que pueda consumir ese determinado bien? ¿Para todo el mundo o solamente para quienes puedan pagarlo? Entonces, estas preguntas que constituyen los problemas fundamentales básicos de la producción son aquellas preguntas que deben poder responderse a través de los distintos sistemas económicos. ¿Qué tenemos entonces? Que existen 3 grandes grupos de sistemas económicos que lo que hacen es diferenciarse en cuanto a la intervención por parte del Estado en el proceso productivo. Los 3 grandes grupos de sistemas económicos se llaman economía de mercado, la economía planificada o la economía mixta. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Ahora, ¿cuál creen? Antes de que yo explique cada uno de ellos, que en realidad también lo tienen explicado en detalle en los apuntes, ¿cuál creen que es el sistema económico que nosotros, que se implementa en la economía argentina? ¿Qué les parece? ¿No se les viene ninguno a la mente? Voy a definirlos y después les vuelvo a preguntar. ¿Cómo? No, mixta iba a decir porque, no sé. Claro. Sí, es mixto. Bueno,
que es entonces la economía de mercado, digamos. Es cuando aquí es solamente el mercado quien toma las decisiones. En realidad, en el mercado es quien toma las decisiones y está basado en las ideas de Adam Smith, de la mano invisible, donde en realidad dice que los consumidores, con sus intenciones de compra, ya le están señalando a las empresas qué es lo que tienen que producir y llevar al mercado. Que por lo Sería tanto, que está guiado con la oferta y la demanda. exactamente. El mercado se regula solo, es al libre albedrío de oferta y demanda. No necesita ningún tipo de intervención. Solamente ya con las intenciones de compra se les indica a las empresas y el mismo mercado se va regulando y se va ajustando en función a la disposición de oferta y demanda de los bienes y servicios. Acá el Estado no interviene directamente, solamente lo que hace es establecer las leyes y las instituciones que permiten el libre funcionamiento. Y existe propiedad privada de los medios de producción. ¿Sí? Entonces, para poder responder las preguntas fundamentales de la economía, de qué, cómo y para quién producir, en este caso, en la economía del mercado, es el mercado el encargado de producir determinados bienes y servicios a partir de las intenciones y las decisiones de los consumidores y de las empresas disponibles en la economía. ¿Cómo lo van a producir? Bueno, eso es decisión de las empresas, en función a cómo pretendan maximizar sus beneficios. Buscarán, obviamente, la forma más eficiente de producción, que va a ser minimizando los costos y minimizando los recursos que tengan disponibles para poder maximizar sus propios beneficios. ¿Y para quién lo van a producir? ¿Para quién lo van a producir si estamos pensando en el mercado? Que el mercado se va a consolidar cuando se encuentre la oferta y la demanda. ¿Para quién lo van a producir entonces? Para aquellas personas que tengan el dinero disponible para pagar el precio que estipule el mercado por la venta de un determinado bien y servicio. ¿Sí? Bueno, acá tienen las ventajas y las desventajas de cada uno de los sistemas, que esto después, el hecho que yo no me detenga a explicarlo en cada una de las diapositivas no significa que no sea importante, sino que porque son cosas que las pueden leer ustedes y están explicadas con mayor detalle en los apuntes de cátedra, ¿sí? Dentro de cada uno de los mercados, así ya ustedes las ven tranquilos porque las tienen explicadas en detalle. Otro de los sistemas es el sistema de la economía planificada. En este caso, como está todo centralizado y planificado, como pueden ver, el Estado es quien responde las tres preguntas fundamentales de la economía. ¿Qué, cómo y para quién producir? Y aquí el quién, para quién, es para todos los miembros de la nación, donde no se tiene en cuenta si las personas tienen o no la capacidad para poder pagar el consumo de ese bien o servicio. ¿Sí? Este caso de economía planificada hace referencia a la doctrina del marxismo y el Estado es el agente económico que toma todas las decisiones, tanto por parte de las empresas, como así también distribuye los bienes y servicios para los consumidores de la sociedad. Y acá los bienes son de propiedad pública. Hay un control absoluto por parte del Estado en la producción y consumo de los bienes y servicios. Por supuesto que este sistema tiene muchas más desventajas que ventajas que las van a poder leer con tranquilidad ustedes. Y el sistema de planificación mixto lo que hace es combinar la intervención por parte del Estado y del mercado al momento de determinar qué producir, y del Estado y las empresas cómo producirlo, y del mercado y del Estado para quién producirlo. ¿Sí? Fíjense que un sistema de planificación de economía mixta tiene mucha más lógica y claramente es el cual tenemos en nuestra economía. Profe, una herramienta de este tipo de economía mixta podría ser, por ejemplo, los precios cuidados. Claro,
Sí, en realidad, sí. A ver, sin lugar a dudas que en esta también te iba a decir en el de planificación, pero bueno, como es tan general, también te abarca todo. Pero sí que es un tipo de intervención en este tipo de economía. A ver, así no estuvieran los precios cuidados, existe mediante algún tipo de regulación, ¿sí? El precio de los cuidados también puede ser. Y esta doctrina de economía mixta pertenece al keynesianismo, donde aquí se centra en la regulación del mercado mediante la intervención del Estado. ¿Sí? Lo que hace es tratar de regular que le lleguen, en cierta forma, los bienes y servicios a los consumidores y a su vez mirar un poquito para que no haya demasiado abuso por parte de las empresas en cuanto a la maximización de sus beneficios. Bien, eso es todo. Acá lo di súper rápido, hay muchas cosas que quedan para que ustedes profundicen con la lectura del apartado que tienen colgado en el Moodle. Bueno, no sé si tienen alguna duda. Después, profe, vas a subir la clase. Ya están subidas. Ah, sí, podía Ah, actualizarla la diapo, porque no subí esta última donde puse el mix de palabritas que No, salió. profe, creo que se refiere a la clase virtual, que bueno, Sí, ya esta está que está grabando. filmando. Está grabado esto. Ah, yo no la subo, esto lo hace la UPSO directamente. Ah, ok. Yo no soy la encargada, creo que al ser grabadas las clases hay un host que se hace medio como automáticamente, no sé bien cómo funciona, pero creo que se sube solo. Si no Ok. se llega a subir, yo voy a estar atenta y lo miro y consulto a ver quién es el encargado de subirlo, pero sé que yo no, o sea, no se me descarga a mí directamente porque fíjense que estamos en el Zoom pago, no se nos cortó a los 40 minutos, estamos en el Zoom oficial de la universidad. Ok, gracias. ¿Alguna duda? No, profe, por mi parte no. Bueno, No. vamos a ver cómo nos vamos a- a seguir la semana que viene. Yo creo que la semana que viene es muy probable que todavía no tengamos asignada a la ayudante que va a colaborar en la cátedra, así que eso me lo van a decir hoy a la tarde o el lunes a la mañana, en función a qué es lo que pase. Voy a elaborar la guía, pero probablemente se les pida, ya se los adelanto, que terminen con la lectura de la unidad 1 y va a estar colgado el trabajo práctica 1 para que podamos charlarlo entre todos y no queden dudas de mí. ¿Sí? Bueno, si les parece, dejamos acá. Buenísimo, profe. Bueno, muchas gracias. Nos Chao, nos vemos. vemos. Chao, profe.